vamos a seguir con la siguiente plática, que es una plática muy especial. Es de una mujer automotriz, que una de las muy, muy fuertes y con una visión muy amplia y les presento a nuestra siguiente ponente de hoy, que es Adriana Carmona, fundadora de Mujer Automotriz y CEO de Carbook. Y Adriana es una verdadera líder natural y mentora apasionada y está impulsando el cambio a través de sus pilares fundamentales que son la tecnología, la educación, la diversidad y la innovación. Quiero decirles que hoy estamos aquí por ella. Adriana tiene la visión de crear una industria automotriz con más diversidad e inclusión. Sus experiencias y emprendimientos en Europa y Estados Unidos le han permitido generar un impacto social en todo el mundo. Ha sido reconocida con el Premio de Emprendimiento Femenino del Año en Holanda y como CEO de Carbook, una plataforma digital, y Carmona, un club automotriz. Adriana está 100% comprometida en democratizar el acceso a la tecnología en una industria rezagada, los talleres automotrices. Ahora nos compartirá su historia y aprendizajes valiosísimos para romper estereotipos y salir de tu cascarón. Entonces, una gran bienvenida a Adriana. Muy emocionados de escuchar tu historia, Adriana. Bueno, pues muchísimas gracias, Aaron, por tan bonita introducción y creo que en general todas aquí somos ya mujeres automotrices que estamos compartiendo nuestras historias, compartiendo nuestra experiencia y creo que es bastante inspirador y también quitarte todas estas barreras y hablar con la verdad para tratar de que a través de tu historia podamos dejar aunque sea una huella, una pequeñísima huella, una enseñanza, y eso es lo que quiero invitar, bueno, pues a todos, porque creo que todos podemos hacer un cambio, todos nosotros tenemos el potencial de crear, bueno, pues lo que nosotros queramos. En este sentido, bueno, pues les tengo una ponencia bastante especial. Es la primera vez que voy a compartir esta historia, por lo cual les pido, por favor, que sean benévolos conmigo. Un momento. Y bueno, pues chicas, chicos, pues muchísimas gracias por atender este llamado de Mujer Automotriz, por su participación y porque en esta ponencia quiero compartirles cómo a través de mis luchas, a través de mi historia, he logrado romper el cascarón y desafiar estereotipos. Esta es una ponencia bastante personal que ojalá a través de estos aprendizajes que he tenido puedan tomar algo de valor y ahorrarles algunas lecciones duras que he enfrentado, que creo que todos hemos enfrentado. Entonces, antes de comenzar, me gustaría, bueno, pues hacer un ejercicio interesante que les voy a pedir que todos piensen en el mayor miedo que tengan, el mayor miedo, lo que les da terror en esta vida, algo que, pues no sé, lo sientan paralizante y digan, este sería algo terrorífico que me pasara. Y quiero que lo empiecen a escribir en el chat. Cuando lo escriban en el chat, no lo envíen, por favor, solo escríbanlo, para que todos al mismo tiempo, a la cuenta de 3, lo liberemos y pues lo dejemos ir. Entonces, nuevamente, para que empiecen a escribir todos, empiecen a escribir, damos unos segundos para pensar qué es ese mayor miedo que tienen, qué es lo que los aterra, empiecen a escribir y a la cuenta de 3, cuando yo diga 3, todos vamos a poner enter para liberarlo. Entonces, ¿están listas, chicas, para liberar ese miedo? 1, 2, 3. Bueno, creo que estamos viendo ahorita que todos tenemos miedos, que todos somos completamente humanos, que no somos pues de piedra y que sentimos. Entonces, me gustaría antes de empezar comentarles una historia. Comentarles algo, bueno, pues una historia bastante personal. A la edad de 15 años, desafortunadamente tuve un intento de suicidio, que afortunadamente fue fallido, si no, yo no me encontraría acá. Esto fue ocasionado por 2 motivos. El primero, lo que me orilló a pensar en todo esto, y el segundo, lo que detonó el que yo quisiera tomar esta decisión. El primero fue el miedo a la vida, más bien miedo a la inseguridad. Yo estaba aterrada de que algo le pasara a mi familia, de que hubiera un accidente, de que hubiera, pues no sé, un secuestro, algo. A mí me aterraba a la edad de 15 años que algo tan catastrófico pudiera pasar y me empezó a paralizar ese miedo. Lo segundo, que fue lo que detonó la decisión, fue el sentirme defraudada por la persona que consideraba mi modelo a seguir en ese momento, que obviamente no fue su culpa, pero como yo ya estaba en un pensamiento feo, pues únicamente necesité un detonante para tomar esa decisión. Obviamente, como es normal, pues mis padres empezaron a buscar psicólogos, una serie de psicólogos para tratar de ayudarme y superar esta etapa. Pues pasé con más de 10 psicólogos que desafortunadamente no me pudieron ayudar, que yo no me abría, no podía confrontar todavía esta situación hasta que un psicólogo me ayudó. Y hasta la fecha recuerdo lo que me dijo. Y creo que es importante, como lo dice Majo, es encontrar ayuda. Y esa ayuda, no importa que no sea un psicólogo, sino una ayuda, bueno, pues me sirvió para superar esto y hasta la fecha recuerdo qué fue lo que me dijo. Lo primero que me dijo es que el miedo es normal, el miedo es completamente sano, somos humanos, le vamos a temer a cosas. Y creo que si ahorita ven el chat, van a ver que todo mundo tiene un miedo, todo mundo, bueno, pues obviamente le teme algo y hasta puede ser que le teman a la misma cosa. Cuando ya no es normal, es cuando te paraliza ese miedo, cuando ya no te deja tomar una decisión, cuando en lugar de querer hacer algo, bueno, pues te detiene y te quedas paralizada por ese miedo y cuando toma control de ti. Para ello sirve hablarlo. Una de las lecciones más importantes es, primero,
primero, aceptar que todo el mundo tiene esos miedos y segundo, que al hablarlo lo puedes hacer más pequeño, más tangible, porque muchas veces tú como un tercero o, un primero en perspectiva, tienes una visión de tubo. Sin embargo, al hablarlo, otra persona, un tercero en perspectiva puede comentarte, bueno, pues una posible ayuda. Y la segunda lección que aprendí fue que no todo el mundo te va a querer. Así es la vida. Es algo real. No puedes complacer a todo el mundo. Cuando intentas complacer a uno, ya defraudaste al otro. No todo el mundo te va a querer. Y aunque sean tus modelos a seguir, bueno, pues puede ser que ellos no te quieran. Pero lo que en ese momento aprendí es, y pues lo que estamos hablando, lo que hablamos con Claudia es, y nosotros dejamos que nos afecte, entonces puede tomar control de tu vida. Entonces es lo que hemos hablado varias veces, poner un alto, tapar ese ruido, que obviamente no es fácil. Y Majo nos estaba comentando esto. Sin embargo, al tapar ese ruido, bueno, y ver que ok, yo puedo tener ese control, entonces quiere decir que puedo hacer que no me afecte siempre todo esto. Desafortunadamente, pues no puedes cambiar a la sociedad. Lo que dijo John Lennon fue una vez, tratar de complacer a todo el mundo es imposible. Si hicieras esto en el medio sin nadie a que le caigas bien. Y es verdad, hasta pues John Lennon, una estrella a nivel mundial, pues no todo el mundo lo quería, para muestra él. Creo que desafortunadamente no podemos cambiar estereotipos hacia la cultura, no podemos completamente erradicarlos, pero podemos cambiar el estereotipo con nosotros, dejar que no nos afecte, porque si no lo que va a pasar es que nos va a desgastar, nos vamos a desgastar. Y cuando nosotros empezamos a cambiar este estereotipo, ¿qué creen? Entonces ya lo estamos cambiando, ya estamos cambiando el estereotipo empezando contigo mismo. Entonces, bueno, estas lecciones de vida que pues fueron bastante fuertes, pero afortunadamente pues me sirvieron y pude superar esta época, pude romper mi cascarón. Pude romper ese miedo que me paralizaba, en el que yo misma me había encerrado, en ese cascarón en donde, bueno, pues ya no podía tomar otras decisiones y bueno, pues la verdad es que era una adolescente completamente normal, era una adolescente inquieta, solo con pensamientos aterradores que no me atrevía a hablar de ello. Sin embargo, una vez que logré superar esta época, pude ver que, bueno, pues existen muchos retos en la vida, muchos problemas, pero así es la vida. Las cosas pueden pasar, pero no puedo dejar que me detenga. Entonces, cuando yo rompí mi cascarón y al contrario, dejé que ese miedo no me paralizara, desarrollé un hambre de quererme comer al mundo, de querer ver otros mundos. Yo recuerdo que, bueno, pues yo le decía a mi madre, porque me gustaba mucho ir de fiesta, necesito salir de fiesta, porque necesito ver qué más hay. Y empecé a querer ver otro mundo, otras perspectivas, otras realidades, porque empecé a darme cuenta que cada cabeza es un mundo. Al mismo tiempo, bueno, pues cuando superé esto, yo también quise estudiar psicología, ya que como no encontré a la persona que en ese momento me ayudara, yo dije, quiero ayudar, pero quiero ayudar desde una perspectiva en donde ya superé y pueda compartir esta experiencia para ver que no hay un fin siempre, sino podemos salir y brillar, pues más que nada. Entonces, eso me encantó porque se me abrió el cascarón, se me abrió la mente y empecé a tener una insaciable sed de conocer y ver otros mundos, que una vez que logras, pues destapar ese miedo y que no te paralice, y hasta miedos pequeños, miedos en el trabajo, miedos en, no voy a decir esto porque ¿qué va a decir la persona que me va a escuchar? No voy a preguntar porque me van a criticar. Entonces, cuando nos quitemos esos miedos, y lo decía Claudia, cuando seamos valientes, entonces es cuando podemos ir hacia un siguiente nivel. También el hecho de que me quisiera ir a otro país es porque, bueno, pues mis padres igual súper amorosos, pero eran muy sobreprotectores conmigo, porque ellos también tenían miedo pues, de la inseguridad en México. Tenían miedo de que le pasara algo a mí o a mi hermana. Y es una realidad. Desafortunadamente en México existe mucha inseguridad, al igual que existe el machismo, al igual que existe el racismo. Eso no lo podemos negar, pero obviamente es necesario, bueno, pues estar al pendiente que no nos paralice. ¿Y qué vamos a hacer nosotros para tomar nuestras debidas precauciones y seguir adelante? Porque no podemos dejar que esto nos detenga ante la vida. Entonces, bueno, pues mi familia, que la verdad es que me apoyó mucho, yo crecí en una familia clase media baja, bueno, pues me dijo, ok, Adriana, tú quieres salir, hacer muchas cosas, pero obviamente, pues con esto necesitas también tú tomar ese paso. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y fue cuando empecé a decidir, bueno, pues quiero estudiar psicología y yo elegí la Universidad Autónoma de mi ciudad, ya que ofrecía intercambios a otros países. Entonces decidí que, bueno, pues mi sueño en ese momento era llegar hacia otro país. Y bueno, pues salir de este cascarón, que bueno, pues obviamente mis padres me cuidaban y me querían, pero quería ir un poco lejos. Pero obviamente al querer salir de ese cascarón y quería mi autonomía o mi libertad, pues yo tenía que hacerme responsable, porque no es que podía extenderle la mano a mi madre o a mi padre y decir, bueno, pues ¿sabes qué? Ustedes aquí me están constringiendo mucho, pues mándame a otro país y hago lo que quiero. Pues obviamente no. Yo tenía que buscar mis propias oportunidades y ver mis propios caminos, buscar ¿cómo puedo empezar a llegar hacia ese sueño? Entonces, bueno, pues elegí esta universidad, que afortunadamente conseguí una beca y con el apoyo de mis padres, pues logré realizar este sueño tan lejano para mí que yo creía que pues era imposible vivir en Europa. Estaba Majo hablando también de estereotipos, que era el color, pues los colores los tenemos muy estereotipados, en donde el rosa es para mujeres y el azul es para hombres. Entonces, es hora de romper ese estereotipos. Mi estereotipo era pensar que era imposible vivir en Europa. Entonces, este estereotipo había caído y tuve la oportunidad, que pues obviamente
afortunadamente pues conseguí, me moví, tuve la oportunidad de irme durante un año a vivir allá y conocí otra realidad, lo cual me sorprendió muchísimo, porque entonces cuando empecé a ver que existían otras perspectivas de la gente, ya no únicamente eran otras perspectivas, sino era una realidad diferente, una realidad en donde las mujeres en España, bueno, pues fue este choque cultural, eran mucho más liberales. Entonces me empecé a dar cuenta que los estereotipos que yo tenía o que estaban en mi país era porque yo había crecido en cierta cultura, pero no aplicaba para todo el mundo. Existen miles, millones de estereotipos en cada país. Quiere decir que los hacen real cuando tú los tomas como real. Obviamente, pues cuando una cultura pues los toma como real, pues sí, lo sientes, lo ves, lo vives, lo hueles, pero quiere decir que no estás constringido a esa realidad. Cuando yo fui a España y vi que las mujeres eran tan liberales, que desde algo tan sencillo, pues el vello se lo dejaban, yo decía, mira qué interesante, en mi país pues tienes que estar bonita, linda, etcétera. Y había veces que pues las mujeres allá pues no se aseaban mucho, ¿no? Entonces todos estos estereotipos cayeron de mí y dije, bueno, es que hay realidades tan diferentes. Y por ejemplo, las chicas pues de España se expresaban de, voy a invitar a salir a este chico. Yo decía, bueno, en México no es normal que invitemos a salir a alguien. Entonces este choque de culturas, este choque de realidades me abrió una perspectiva completamente diferente, una perspectiva en donde pues, los pensamientos que yo tenía no es que eran erróneos, pero sino que existía una realidad alternativa. No es que yo había vivido en un mundo falso, etcétera, sino puedo yo forjar mi propia realidad. Obviamente, pues lo que no conoces, pues no lo puedes aplicar, pero he ahí el poder ahora de la tecnología para poder transportarte pues a todos lados. Y para muestra este webinar, estamos pues de diferentes estados de la República hasta de otros países y todos en un mismo lugar. Obviamente, cuando yo quise, bueno, pues irme a este otro país, quería esta libertad de pues no sé, tal vez salir de este núcleo familiar y tener mis propias reglas, entra esta responsabilidad, la responsabilidad de, pues, ¿cómo le vas a hacer para moverte allá? Porque obviamente mis padres me apoyaron con todo lo que pudieron, igual que la universidad me dio una beca para estar allá, pero yo no podía viajar, no tenía el colchón económico, pues, para decir, ahora me viajo en todo el mundo. Y nuevamente, la tecnología o mi hambre de querer ver otras cosas me orilló a descubrir que existen diferentes herramientas, oportunidades para viajar. Y me viajé en ese momento a más de 10 países sin pagar un solo peso de hospedaje. Y esto fue, bueno, porque en ese momento ahora ya no existe, pero en ese momento existía una plataforma, tal vez sí existe, que se llama Couchsurfing. Couchsurfing es una plataforma que existía de viajeros para viajeros. Tú abrías tu casa y ofrecías lo que tenías, un sillón, el piso, lo que sea para viajeros y que, bueno, pues obviamente al viajar a otro país, ellos te reciben y te enseñan su país. Entonces no únicamente estás viajando como turista, sino estás teniendo un punto de vista local de otra persona. Entonces para mí se me hizo fascinante, pero obviamente para entrar a ese mundo, primero yo tenía que dar de mí, ofrecer el sillón que tenía y es así que lo hice. Abrí pues el departamento que tenía, únicamente tenía un sillón y empecé a hospedar a viajeros tras viajeros y empecé a conocer otros mundos. Una vez que me adentré a este mundo, entonces yo empecé a viajar. Empecé, bueno, pues irme a varios países de Europa porque es bastante económico el vuelo y el hospedaje ya estaba gratis. Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad buscando y tratando de, bueno, pues compartir esos retos que tenía. Y lo logré. Obviamente después, bueno, pues yo quería o tenía este antojo de seguir viviendo en otros países, pero decía, ¿cómo puedo hacerle para vivir en otros países? O sea, ¿cómo podía pues cambiar mi residencia? Obviamente se necesitan, pues hay muchas barreras, visas, etcétera, etcétera, pero empecé a buscar nuevamente esas oportunidades. Y bueno, pues cuando regresé, obviamente mis padres me dijeron, bueno, pues qué cool que quieras regresar, pero ahora te toca a ti. En ese momento, pues te pudimos apoyar con lo que pudimos, etcétera. Me conseguí también un pequeño trabajo en España mientras estudiaba, pero dije, bueno, quiero regresar, ¿cómo le voy a hacer? Entonces me metí a trabajar tiempo completo mientras estudiaba y conseguí estos recursos para irme y lo que hice nuevamente es enviarle un mensaje a la Embajada de México en los Países Bajos diciéndole, oye, hola, acabo de terminar mi carrera, estoy buscando una oportunidad laboral, pues estoy buscando prácticas profesionales, ¿me aceptan? Y me dijeron que sí. Yo honestamente pensaba y tenía otro estereotipo que, bueno, pues obviamente las empresas grandes no te van a responder, no te van a tener tiempo y lo mismo, de hecho, creo que aunque rompí ese estereotipo en ese momento, pues nuevamente se presentó con Claudia, en donde no quería escribirle. Sin embargo, si no te atreves, pues obviamente no va a ser real. Sin embargo, si te atreves a preguntar y lo peor que te pueden decir es no, no hay espacio o que no te respondan. De todos modos, bueno, pues estaba intentando ir a otro país y ya tenía el no, no vas. Pero ¿qué tal si sí tenía el sí? ¿Qué tal si me decían, pues sí, adelante? Y efectivamente me invitaron. Obviamente me invitaron sin paga, pero afortunadamente, no sé cómo se diga, pues tenía un novio en Holanda. Entonces ese novio que tenía ya, pues él también iba a estudiar en Holanda, de hecho él es alemán, iba a estudiar en Holanda y le dije, bueno, pues hay que hacer algo para que compartamos gastos. Y me dice, está bien, pero pues no tengo dinero. Y le dije, yo tampoco, pues ¿qué hacemos? Pues no sé, nos las arreglamos. Y lo que hicimos fue pedir un préstamo para rentar una casa grande en donde pues fue nuestra primera empresa. Y creamos un pequeño hostal. Esa primera empresa, bueno, pues rentamos una casa grande en donde él y yo nos agarramos el cuarto más chiquito que había, un individual para ambos con una maleta en el piso. Y pues toda la demás casa pues la amueblamos
vendimos como pudimos y empezamos a rentar. Y funcionó. Y no únicamente funcionó, sino pues por 4 años ese fue nuestro negocio allá en Holanda que nos permitió vivir bien. Obviamente nos mudamos después al cuarto más grande, rentamos más cuartos, etcétera, y logramos estar allá. Y bueno, pues obviamente primero había ese miedo de qué voy a hacer allá, pues quién sabe, pero nuevamente confía en tus capacidades. Si estás tomando una decisión, no es porque de repente te quieras aventar de cara así nada más, sino pues realmente ya conoces algo, ya hiciste una previa investigación y dices, sí puedo, confía en ti, porque efectivamente pues los estereotipos o los clichés pues hay muchos y si te los crees pues no va a ser real. Por ejemplo, yo no sabía que podía hacer una vida en Europa y lo hice. Y no únicamente pues nos aventamos a hacer este primer negocio que pues lo mantuvimos y pues todo estuvo excelente. Posteriormente decidimos abrir nuestra segunda empresa en Holanda y aquí fue cuando me adentré al mundo automotriz. Mi padre, de hecho, tiene un taller automotriz. Él es mecánico automotriz y pues hizo también su propio taller automotriz. Entonces a mí me llamaba la atención la industria automotriz, aunque pues obviamente también pues sentía ahí algunos choques, porque mi padre también sentía unos choques. Nuevamente hay una realidad que pues la mecánica automotriz sí también se estaba pensado que era concebida para hombres. Entonces mi padre decía, pues no tengo hombres, no tengo hijos, entonces mi empresa algún día va a cerrar, porque pues solo tengo 2 hijas, ¿no? Para su mala suerte. Entonces, bueno, pues creo que es nuevamente pues escuchar esos ruidos. Entonces, pues yo creo que peleada con esa idea, etcétera, yo no quería la industria automotriz hasta que fui allá y dije, ¿qué sé hacer? Pues yo sé la industria automotriz y puedo crear una empresa en donde comenzamos a comercializar un tipo turbo, pues de un hecho con materiales, digamos, de más bajo costo, y aprendí muchísimo, porque aunque la empresa fracasó y fracasó tan miserablemente, bueno, pues aprendí que en Europa o en Holanda existen una serie de regulaciones que no nada más puedes decir, venga aquí, quiero vender esto, sino tienes que pasar prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, pero tal vez ¿cómo se dirá? Mi incredulidad, que no sabía todo esto, me hizo creer que era posible. Entonces, pues obviamente yo no sabía que iba a fracasar y me empecé a adentrar a la industria automotriz, empecé a hablar con marcas igual como BMW, vale, mira, yo tengo esto, va a ser más económico, lo podemos vender, etcétera. Cuando pasamos estas pruebas, nos dio una universidad pues dinero para hacer este research and development, esta investigación, pues no funcionó, fracasó y fracasó tan miserablemente que nos escondimos. Mi socio y yo dijimos, no voy a volver a salir, tengo la cara de vergüenza, acabo de perder pues todo este dinero para algo que pues no va a funcionar, ¿qué voy a hacer? Y nuevamente nosotros estábamos teniendo estas críticas en nuestra cabeza, estos estereotipos en nuestra cabeza. No quería salir, no quería pues, decir, ok, esto no funcionó. Y obviamente pues a los inversionistas sí tuvimos que darles una presentación, etcétera, pero ya no quería estar con mis amigos que tenían empresas también y que su empresa pues todavía no había fracasado porque yo me sentía una fracasada. Entonces, después de 3 meses que nos escondimos y empezamos pues no sé, seguimos con nuestro negocio Airbnb y empezar a hacer otras cosas, decidimos que era momento de regresar a nuevamente estos eventos de empresas, emprendimientos y confrontar pues, este miedo o este error que habíamos hecho. Y para mi incredulidad, lo que pasó fue que la primera persona que hablé en ese momento le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu empresa? Y me dice, fracasamos. Y mi cara igual, a la que estamos viendo. Y yo, fracasaste. Yo sabía que le habían dado 5 veces más dinero más que yo. 5 o 10 veces más dinero. Y me lo decía tan normal, con tanta tranquilidad. Era un señor, por cierto, con tanta tranquilidad. Y yo pensando, ¿cómo? O sea, tú perdiste mucho más dinero y estás aquí y estás tan tranquilo y dices que perdiste todo y yo que perdí una quinta parte de esto y pues me fui a esconder. Entonces, nuevamente era yo. Yo fui la que me puse este reto. Yo fui la que me puse esta barrera diciendo, pues mira, pues me están criticando y creo que pues yo me sentía fracasada. Pero después, fracasar en algo no significa que seas fracasado. Entonces, es ahí cuando empecé a cambiar mi narrativa. Y como dice Majo, pues obviamente hay errores, obviamente va a haber fracasos. El camino a la cima está lleno de retos, está lleno de fracasos. Y como lo decía Claudia anteriormente, dependiendo de cómo tú lo afrontes, dependiendo que el ruido que escuches o estos fantasmas o pues batallas que tienes internamente es como te va a dejar ir al siguiente nivel. Pues obviamente por 3 meses no me dejó ir al siguiente nivel porque nuevamente está miedo al que soy un fracasado. Y lo que estamos viendo acá es que nosotros somos nuestro propio juez. Nosotros somos el juez más fuerte que tenemos. Efectivamente, bueno, pues existe una realidad. Pues hay machismo, hay racismo, hay todo lo que queramos. Sin embargo, también nosotros nos permitimos, pues no sé, hacer caso cuando dicen, porque es mujer, no puede. O lo que decía Majo, mujer al volante, peligro constante. Y si nosotros nos la creemos, si nosotros aceptamos esta narrativa, entonces es como empezamos a forjar esta historia, pues muchas veces bastante errónea. Lo cual quiere decir que nuestras circunstancias no determinan nuestra vida. Nuestras circunstancias o lo que pues, nos rodea, en donde nacimos, no es lo que va a determinar nuestra vida, sino lo que lo determina es como la forma en lo que lo narramos. Porque esta narración, pues no únicamente se la damos a los demás. Primero nos las narramos a nosotros. Primero nos contamos la historia a nosotros. Y fue la historia que me estaba contando. Perdí el dinero, soy una fracasada. Entonces, en ese momento fue las circunstancias, porque una circunstancia real es que mi empresa había fracasado, pero eso no me hacía una fracasada. Lo cual entonces
Entonces, podemos ver que nosotros somos los autores, nosotros somos los narradores, podemos también, pues ser los editores de nuestra historia. Y esa es la belleza y el peligro, además, de ser el propio autor de tu vida. ¿Por qué el peligro? Porque si tú narras una historia incorrecta de ti y te la empiezas a creer, empiezas a decir, pues estás mal porque soy mujer y etcétera, o lo que sea, entonces, efectivamente, es cuando nosotros nos estamos poniendo esta barrera. Y obviamente sé que no es fácil pues cambiar una narración que pues nos hemos creído y en una cultura tal vez o en un mundo, en nuestras circunstancias, pues que hemos escuchado, ¿no? No es fácil, pero sí es posible. Nuevamente nuestras circunstancias no determinan nuestra vida, sino nosotros, y esa es ahora la belleza de ser nuestro propio autor o narradores, podemos entonces cambiar la historia. Podemos cambiar lo que nosotros decimos de ella y no cambiársela únicamente al mundo, sino cambiarla para ti, cambiarla para, bueno, pues yo me estoy diciendo esta historia, ahora voy a empezarme a hacer esta otra historia. Obviamente, el cambio implica una gran cantidad de pérdida de lo conocido y ese es el miedo a lo desconocido, porque obviamente tal vez estoy narrando en mi historia miserable, pero por lo menos lo conozco, sé que hay aquí, etcétera, y por eso es tan difícil pues tal vez hacer ese cambio, pero cuando queremos hacer ese cambio es cuando podemos empezar a hablar honestamente con nosotros y con compasión y ver que bueno, pues fracasé, pero no pasa nada, puedo hacer otro cambio, puedo tratar de empezar a crear otra historia, puedo crear pues otra vertiente que esta historia nuevamente empieza para ti. Empieza pues para que tú te la creas, porque cuando tú te la creas y narras esta historia es cuando pues más sencillamente puedes compartirla con el mundo. Y efectivamente es lo que a lo largo de toda esta historia he aprendido que aunque tome una decisión y esté mal, puedo tomar una decisión alternativa, puedo tener un plan B, puedo crear algo diferente, porque obviamente, pues después de este fracaso que tuve, pues no es que ya no tuve otros fracasos, seguí teniendo pues otros 10 o 100 fracasos más. Y otro de ellos también me pegó bastante feo. Y nuevamente es escuchar el ruido, y nuevamente no es fácil, o sea, yo les estoy comentando esto, les estoy compartiendo, bueno, pues unos fragmentos de mi vida, estas historias o lecciones, pero no es que de ahora en adelante pues ya pueda resolverlo todo. Pero nuevamente es como, igual Claudia lo mencionaba, sigue cambiando y pues batallando estos demonios o estas ideas que nosotros tenemos, porque nuevamente no vamos a poder cambiar a las personas, no vamos a poder cambiar así nada más una realidad o una cultura, pero sí vamos a poder cambiarnos a nosotros, sí vamos a poder cambiar pues, la perspectiva que tenemos y pues quitar este ruido. Afortunadamente, bueno, pues el día de hoy he vivido en más de 5 países, hablo 3 idiomas y estoy empezando por el 4.º idioma y de hecho esa fue otra de mis batallas. Cuando yo empecé a aprender inglés, pues yo me sentía que era pésima en inglés, pésima y que yo nunca iba a poder hablar inglés y ahora, bueno, pues es otro de los idiomas que domino. Cuando yo conocí a mi novio, actualmente esposo, igual alemán, lo conocí y me decía hablo 7 idiomas y yo, ¿qué? Pues yo apenas sí hablo 2. Y mira, pues de inglés, pues ay, me las voy batallando, y yo sentía que aprender otro idioma, otro de mis clichés también, era pues a que aprender otro idioma me iba a tomar otra vida completa, porque si yo batallé, pues aprendiendo inglés, entonces imagínense, aprender alemán, entonces, porque ahora hablo alemán, dije, pues va a ser igual de espeluznante o más horrible que aprender alemán. Y nuevamente, pues yo estaba en mi cascarón, estaba en este estereotipo que pues es dificilísimo aprender algo, pero en general, o idiomas, en general es difícil aprender las cosas, pero no lo vamos a aprender si no tomamos un paso. Entonces he tenido la oportunidad de vivir en estos 5 países, hablo 3 idiomas, el otro idioma que quiero aprender es holandés, que es muy similar al alemán, entonces ya viene una base ahí y yo creo que puedo hacerlo. Y es más, estoy convencida que lo voy a hacer pronto. No he iniciado, bueno, inicié, pero todavía no es mi momento, pero estoy convencida que puedo hacerlo y lo voy a hacer. Tal vez pues en el siguiente momento, en unos años, hablaré holandés. Y he viajado a más de 30 países. Afortunadamente, no es que bueno, he hecho un ecosistema que me ha permitido hacer esto. No es que pues tenga todo el dinero y diga, sí, vámonos a donde queramos y viajemos de aquí para allá, sino por buscando estas oportunidades y creando el ecosistema, bueno, pues interesante que necesito y obviamente dando de mí. Es como he podido visitar tantos países, como he podido también romper ese cascarón y ese estereotipo en donde decía, pues imposible vivir en Europa y ahora he vivido pues en más de 5 países y digo, pues me faltan más. Entonces creo que estas barreras podemos desconstruirlas, podemos bajarlas, podemos acabarlas y el poder está en nosotros. Nosotros, chicas y chicos, somos más poderosas o poderosos de lo que creemos. Obviamente, bueno, pues tenemos que dar un primer paso. No es fácil cambiar una historia escrita por años, pero sí es posible. Y al mismo tiempo, estando aquí, pues siendo mujer en esta industria automotriz, bueno, pues también ha habido diferentes retos. Y la perspectiva que pues desde hace unos días empecé a desarrollar con Claudia más fuertemente es que ella me decía, bueno, Adriana, bueno, si me dices has enfrentado machismo, te voy a decir a simple vista no, pero obviamente sí, porque existe. Pero lo que yo he decidido es que no me afecte. Y creo que pues escuchamos en su ponencia algunas de estas herramientas que ella nos compartía para pues, ok, tal vez todavía es una minoría,
y somos diferentes, pues por eso existen hombres, mujeres, mexicanos, venezolanos, etcétera. Entonces hay una diferencia, pero esa diferencia nos enriquece. Y es cuando entonces, en lugar de enfocarnos en esto negativo, que obviamente sí es importante tenerlo en vista, pues para tratar de crear herramientas, hacerlo de lado y ver cómo lucho con ello, pero que no me desgaste, tratar de crear otra narrativa diferente y, por ejemplo, hablar de diversidad. ¿Cómo la diversidad enriquece a las empresas? ¿Cómo la diversidad, bueno, pues nos amplía un panorama que antes no teníamos? Y eso, por ejemplo, me pasó, pues ahora en nuestro club automotriz, de reparación automotriz y restauraciones, donde pues era la empresa de mi padre. Y mi padre, honestamente, pues no creía que pues nosotros mujeres podríamos llevar este cargo. Y ahora controlamos la empresa, ahora controlo la empresa, soy la cara de la empresa, que es un taller automotriz. Y ahí fue cuando nuevamente otro estereotipo empecé a notar. No lo había notado, honestamente, cuando era chica. Igual que Majo, bueno, que mi padre decía eso, de todos modos nos invitaba al taller, de todos modos nos invitaba a que tocáramos todo, a que hiciéramos todo, etcétera. Y bueno, pues yo siempre veía que en el taller había una mujer, únicamente una mujer, y era la secretaria de la empresa. Entonces, eso no me lo empecé a cuestionar hasta después de muchos años, cuando decía, hay una única mujer en la empresa y es el puesto más bajo de la empresa, porque era la persona que menos ganaba. Entonces fue cuando dije, ¿qué es esto? Esto no puede ser. O sea, es la única mujer, la persona que menos gana, la persona que menos rango tiene y pues la persona que si se va nos sacude a la empresa porque pues tiene el control administrativo. ¿Qué está pasando? Y no es que mi padre era bastante amoroso y no es que él conscientemente, y por eso existe pues muchas veces estos pensamientos inconscientes, él no lo hacía conscientemente, él lo hacía inconscientemente. Entonces fue cuando empecé a adentrarme y sí, mi padre me abrió las puertas, no me detuvo. Obviamente, sí, pues primero tuvo estos discursos, pero después me abrió las puertas y hubo choques, porque esos choques pues de pensamiento, de todo, de que él creció por más de, pues no sé, 30, 40 años en esta industria de cierta manera y ahora que venía pijita de veintitantos años y que le decía es esto, entonces, pues no sé, había frustraciones. De hecho, me acuerdo de un chiste que sí lo cuento porque esto me da muchísima risa. Un día mi padre, pues ya hace muchos años, cuando apenas comenzaba a entrar, y creo que ahí vienen los miedos también, cuando apenas comenzaba a entrar, me contó un sueño, amanecimos, y mi papá estaba muy enojado, estaba súper enojadísimo, y me dice, soñé que estabas al frente del taller, no podías mover un vehículo, y me empezó a regañar. Me empezó a decir, tienes que hacer esto. Y yo decía, bueno, eso fue un sueño tuyo. Entonces, nuevamente quiere decir que si esos miedos nosotros dejamos que pues, nos invadan, pues se vuelven realidad. Afortunadamente, bueno, pues pudimos crear algo en común, porque obviamente mi padre sigue ahí, pero ahora la empresa es diversa y la persona que tiene el rango más alto, que no estoy hablando de mí, es una mujer y la segunda es otra mujer. Entonces, hemos creado este cambio y pues no es únicamente que quiera poner mujeres como mujeres, sino lo que me di cuenta es que la diversidad es lo que ayudó a la empresa a crecer, porque obviamente la mujer piensa también diferente, ve otras cosas que tal vez en su momento pues nos estábamos perdiendo de vista. Entonces, cuando tenemos su vista nutritiva, su vista diferente y no únicamente hablando pues de hombre o mujer, en general la diversidad existe en todos colores, sabores, preferencias, etcétera. Entonces, nosotros empezamos a crear un taller automotriz diverso, un taller automotriz donde decíamos de cualquier nacionalidad. De hecho, nos encanta recibir a personas de diferentes nacionalidades porque ahí viene la diversidad. Y como lo dice Claudia, cada cabeza también es un mundo. Entonces, imagínate, pues si tenemos diferentes nacionalidades, diferentes géneros, diferentes pensamientos, diferentes todos, entonces, pues qué ricos vamos a ser. Nuevamente, la invitación es que nosotros podamos reescribir nuestra historia. No es fácil. El mundo está lleno de retos, el mundo está lleno de barreras. Sin embargo, podemos darle la vuelta. Tal vez si de repente pues estamos en una visión de tubo en donde no puedo cruzar esta barrera, tal vez porque únicamente lo estoy intentando por acá o porque estoy escuchando un ruido. ¿Qué tal si tomo otro camino? ¿Qué tal si me voy por un sentido diferente? Si empiezo también a quitar un miedo, el miedo, pues los miedos que tengamos, a no hacerles caso y tratar algo diferente. Creo que entonces esta es la invitación. La invitación es que, bueno, pues hoy todos rompamos nuestro cascarón, nos hagamos conscientes de nuestros estereotipos, desafiemos estos estereotipos, veamos en dónde estamos constringidos, cuál es nuestro cascarón para salir de ellos y romper esos estereotipos, porque no es que estén pues erróneos, porque pues lo están escuchando, es que se los inventaron ustedes más bien, pero es que también existen otras realidades. Si les dijeron que no por X, Y o Z, bueno, pues, ¿qué es esto? ¿Es algo real o es únicamente pues un ruido que puedo dejar pasar y seguir adelante? Entonces, creo que aquí es no dejar que nos afecte, que seamos los autores y editores de nuestra propia vida. Y bueno, pues me gustaría abrir el micrófono un poco antes para escuchar a las chicas, para escuchar pues sus pensamientos. Tal vez si alguien quiere compartir igual sus miedos o sus preguntas, pues ojalá les haya servido estas lecciones de vida que todos tenemos lecciones de vida, todos podemos aprender de todos y enseñar algo. Y bueno, pues les agradezco el día de hoy
Muchas gracias, Adriana. Qué impresionante ponencia, historia. Yo también me relaciono mucho en los miedos. Yo creo que lo interesante es también que cada quien tiene miedos diferentes, pero al final es posible también compartirlos y hablar y llegamos a cosas en común y podemos entender al otro y con una conversación, con un diálogo. Entonces ya tenemos también a una embajadora, la voy a invitar y también tenemos una pregunta. Si quieres, empezamos primero con la pregunta y después ya vamos con los embajadores. Entonces, Ana Laura pregunta, ¿crees que el haber conocido otras culturas en otros países ayudó a que tu visión y realidad de vida haya cambiado? Muy interesante tu pregunta, Ana Laura, y creo que la respuesta es afirmativa porque cuando ves la otra realidad, lo que te das cuenta es que pues no es que tu realidad esté errónea, sino que existe otra ventana. Creo que hay un dicho que dice, no puedes ver más allá de lo que no conoces. Y afortunadamente tuve la oportunidad de conocer otros mundos, otros tipos de pensamientos. Entonces, estos tipos de pensamientos me aperturó a que existe otra realidad y yo empecé a crear mi propia realidad. Y tal vez no es únicamente que vayamos a otros países, que obviamente sí es algo muy interesante porque es un choque cultural muy fuerte, pero también juntarnos con personas que opinen diferente, que debatan tus ideas, porque entonces tú puedes, bueno, pues debatir tus ideas y tener la seguridad, ah, sí, sí creo en esto, o mira qué interesante, no había visto este punto de vista. Hay un dicho que me gusta muchísimo decirle a mis colaboradores es, bueno, imaginemos que hay un elefante rosa, pues ahí en el patio, que pues muchas veces yo controlo la empresa de manera remota. Y cuando uno de ustedes me describe el elefante rosa, es la visión, perspectiva o realidad de esa persona. Esto lo define, bueno, pues por su contexto y cómo haya crecido, pero no significa que sea la única realidad. Entonces, cuando hay un problema y me describen este elefante rosa, mi deber es escuchar las diferentes realidades, no porque estén mal, no porque alguien esté mintiendo, sino porque lo percibieron de manera diferente. Entonces, cuando esta persona me dice su realidad, digo, perfecto, viene el otro y me dice otra realidad, viene el otro y me dice otra realidad. Y así, entonces, ahora que yo puedo ver un elefante rosa desde diferentes perspectivas y crear mi propia realidad. Entonces creo que también esa es la invitación. Existen diferentes realidades, no es únicamente una, pero tú puedes empezar a editarla y a buscar diferentes cosas. Y bueno, espero haya respondido a tu pregunta. Muy bien, ya vamos a invitar a Emma al podio. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos desde acá, desde Monterrey. Saludos a todas, un gusto estar aquí. Y pues, Adriana, mira, escuché tu historia, me parece muy interesante. Me quedan varias cositas que me gustaría que me ampliaras. Por ejemplo, tú al estar al frente del negocio, ¿cómo haces para manejarlo a distancia? Yo creo que es algo que si ya tienes un negocio ya establecido, o sea, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo haces eso? Para poderlo manejar pues yo creo vía remota o cómo lo puedes aplicar. Esa es una de mis dudas. La verdad, admiro también todo lo que has hecho, todos los riesgos que has corrido y los aprendizajes que tienes. Muchísimas gracias, Emma, por esta pregunta tan interesante y por estos comentarios. Y creo que no es que haya una sola respuesta, sino fue un aprendizaje continuo. La primera empresa virtual o digital que controlé remotamente que tuvimos fue una empresa de software. En esta empresa de software nosotros construimos un software que necesitábamos experiencia de desarrolladores y no podíamos encontrar desarrolladores que pues programaran en cierto lenguaje más que en otros países. Aparte de que cuando inicié esta empresa, que es mexicana, yo estaba residiendo en Holanda, entonces busqué desarrolladores de todo el mundo. Los primeros desarrolladores que encontramos fueron hindús, posteriormente venezolanos, posteriormente rusos, posteriormente ucranianos. Entonces empezamos a crear un equipo diverso en donde yo acepté que la realidad es que no puedo tener desarrolladores todos aquí en México, después ya regresé o vine a México, no puedo tener a todo mi equipo aquí en México. Entonces se me hizo como un hábito, se me hizo como una realidad que pues tal vez afortunadamente me afronté, pero obviamente tal vez para responder el cómo le hacíamos era mucha organización y mucha comunicación, porque lo que hacían yo lo necesitaba entender. Lo que hacían, necesitaba ver qué paso es que hacían. Entonces empecé a tomar, y por eso me encanta la tecnología, por eso Aaron comentó que de mis mayores pilares, uno es la tecnología, porque para mí la tecnología es como un Big Brother. Honestamente, pues tenemos cámaras en todos lados, porque no es que los espíe, pero hasta los mismos colaboradores a veces dicen, oye, perdí esto, pues puedo entrar a las cámaras, pues entra adelante, pues te observas a ti también. Entonces, pues la tecnología en todos los aspectos, y primero que nada en la organización. Entonces utilizamos no únicamente un software, utilizamos 5 o 10 softwares que me ayudan a controlar todo. Y de ahí es cuando nació, bueno, pues otra empresa de software, que fue este software para controlar talleres automotrices, porque a mí me urgía, tenía la necesidad de ver qué hacían en todo momento. Entonces desarrollé como este ojo de Big Brother
en donde puedo saber todos los números, todos los trabajos que hacen en la empresa, las metas, etcétera. Y fue así como, bueno, pues estando en otro país, yo decía, chicos, este coche tiene más de 5 días acá, porque chicos, pues su tabla está desactualizada, chicos, esto es lo que está pasando, chicos, ¿qué está pasando? Entonces fue ahí cuando, no estando presente, la gente me sentía presente. Y la comunicación que le di a mi equipo, que fue construir a mi equipo, que fue aperturarles y darles la confianza de que, pues estamos juntos en esto. Las mujeres que subieron les dije, chicas, por favor, si hay un error, no pasa nada, coméntenme, podemos solucionarlos todas juntas. Entonces yo le digo a mis colaboradores, ustedes son mis ojos, mis manos y mis oídos. Entonces, si yo no estoy en el país, ustedes son mis ojos, mis manos y mis oídos. Si quieren mi ayuda, necesito que me describan ese elefante rosa y no me quedo únicamente con una realidad. Entonces son como, pues creo que ahorita mencioné los 3 pilares. Una, la tecnología, que son las herramientas digitales para la organización. Bueno, primero yo diría el equipo, la confianza que te tengan el equipo, que formes para que sean tus ojos, tus manos, tus oídos. Posteriormente, la tecnología que tienes. Y bueno, por último, creo que esta organización que tú puedas desarrollar. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, pues más que nada, o sea, aquí todavía me falta mucho implementar, ¿verdad? Por eso pregunto, porque pues quiero aprender y más que nada, como bueno, ya te había comentado, yo tengo una niña, para aquellos que están pensando si es posible o no tener familia, y estar con algún negocio en el ámbito automotriz, pues la verdad es que sí se puede, pero pues tienes que tener, como dices, ese también es esa vista hacia el negocio y no perderlo, y es que es un punto que yo quiero mejorar. Mi niña tiene necesidades especiales, entonces pues tengo que ir a terapia, tengo que ir aquí, o sea, tengo que llevarla para acá, tengo que llevarla al colegio. Entonces, son momentos que tengo que salirme del negocio y que tengo que estar actualizada también. La atención al cliente también. No puedes hacer todo tú misma. Ahorita sí me estoy especializando en diagnóstico automotriz, porque lo mío era, pues, como estoy aquí desde niña, te estoy diciendo que me venía aquí al trabajo a trabajar desde los como 8 años, o sea que venía y que acomodaba las herramientas y que acomodaba las piezas y todo eso, o sea, pasé por todos los puestos en este negocio para al final ahora sí ya estar al frente. Entonces, sí es muy diferente estar soltera a ya tener familia. Y Claro. son cositas que tienes que ir aplicando y que vas viendo que necesitas. Entonces, por eso yo ahorita estoy también como un niño chiquito, de que aprendiendo cosas nuevas y viendo qué puedo aplicar y sigo aprendiendo y quiero seguir aprendiendo más. Muchísimas gracias, Emma. Gracias por compartir esto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Emma. Gracias a ti. Hola, Beatriz. Bienvenida. Hola, muchas gracias, Adriana. De verdad, qué historias tan inspiradoras hemos escuchado hasta el momento. De verdad, muchas gracias y me alegra mucho que una mujer mexicana que tiene todo este camino nos pueda continuar inspirando y sobre todo brindándonos estas oportunidades. Y bueno, mi pregunta es, por ejemplo, en el caso mío que tengo demasiados años en el negocio de las refacciones y he intentado una y otra vez, ahora ya con mi hijo que creció ya dentro del negocio, ¿cuál sería como el mejor tip para poder decir, bueno, ahora sí ya voy por el taller a instalar para que ya, pues ya funcione? O sea, porque al fin y al cabo lo hemos hecho varias veces y pues hasta ahorita no lo hemos logrado al 100%. Muchísimas gracias, Beatriz, por pues compartirnos esto. Y creo que la historia inspiradora en general de todos, porque recuerdo, pues nos enseñaron a las seleccionadas embajadoras y me acuerdo de tu historia que comentas que tienes una refaccionaria y has querido o tienes la inquietud de abrir un taller automotriz, pero pues ha fallado por, diferentes circunstancias. Creo que no es que exista una receta secreta. Creo que no es que exista venga, vamos, si seguimos estos pasos, podemos hacerlo, porque si no, todo mundo lo haría. Y creo que también el tener tu refaccionaria, pues costó bastante trabajo y no es que de repente pues cualquiera lo pudo haber hecho, ¿verdad? O sea, es un negocio. Si hubiera estas recetas secretas, entonces nos iríamos a comprar, a leer esta receta secreta para ver qué es lo que está pasando. Sin embargo, creo que tú, al estar en esta industria, puedes tal vez ocupar ciertas experiencias y primero aterrizar, porque ya como lo comenzaste una vez, entonces aterrizar en una lista qué ha funcionado, qué no ha funcionado, porque como lo comentaste en tu aplicación, si ya lo has intentado algunas veces y no ha funcionado, ¿por qué no ha funcionado? Porque ya tienes un negocio, eres una empresaria exitosa, tienes una refaccionaria. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿A dónde me fui, qué no vi, etcétera? Para pues hacer esta lista de qué no ha funcionado y posteriormente también hacer una lista, tal vez de ver qué me está funcionando en la refaccionaria. Y para eso estamos aquí en Mujer Automotriz, para compartir qué me ha funcionado a mí para abrir un negocio, para abrir un taller. Y por ejemplo, tenemos aquí a otra embajadora que tiene una refaccionaria y tiene un taller automotriz y de hecho abrió 4 talleres automotrices. Entonces creo que la experiencia la tenemos acá para compartirnos y que nos digan no tal vez esta receta secreta, pero sí estos tips que nos pueden ser de utilidad. Por ejemplo, algo que otra recomendación que yo haría es, si tú ya tienes una base de clientes, entonces tal vez como
Claudia, no es tener una expectativa completa, sino empezar a decir, bueno, pues compraste tus filtros, te podemos hacer aquí la afinación y tal vez únicamente tener un solo mecánico. No es que vas a poner ya un taller automotriz para ver si funciona, porque efectivamente ese es un riesgo, pero pues pon un mecánico, tal vez existe una instalación y ofrece en la compra de tus filtros un 5% de descuento en la afinación. Y nuevamente, como le decíamos a Emma, tal vez tener esta organización, en no estar esperanzados, por ejemplo, a que pues de repente todo aparezca, sino tener una organización en donde empieces a citar a los clientes, en donde si tú ya le hiciste una afinación, pues obviamente va a necesitar otra afinación en 6 meses o en 3 meses. Entonces ya tienes 2 reparaciones. Entonces creo que, Beatriz, nuevamente, pues no hay una receta secreta, pero sí hay tratar de aterrizar nuestra cabeza estos aprendizajes y decir qué está bien, qué no está bien, cómo puedo iniciar con lo que tengo. Tal vez no es ya ahora toda la carne del asador, sino dar un primer paso. Hasta la carrera más larga empieza con un solo paso. Muchas gracias. Te agradezco mucho la atención. Gracias a ti, Beatriz.